Bueno, genial. Ya entendimos de qué trata un poco el desarrollo web, ya tenemos contexto, pero ahora llega el momento en que nosotros, desde nuestra computadora y con no más herramientas que una conexión a internet y nuestro cerebro, tenemos que empezar a escribir el código que compone nuestra aplicación, que básicamente es el código de JavaScript que necesitamos para darle instrucciones a nuestro servidor y los archivos estáticos de HTML, CSS y JavaScript que van a estar solo alojados en este servidor a la espera de que algún determinado navegador haga una petición a la ruta principal de nuestro servidor y ese servidor se lo devuelva para poder mostrar la interfaz gráfica. Y de hecho esa es una de las instrucciones que le podemos dar con JavaScript, el hecho de que devuelva esos archivos. Pero para poder empezar a escribir ese código y antes de mandar nuestra aplicación a producción finalmente y que esté alojada en este servidor, nosotros tendríamos que poder de alguna manera replicar esta situación de producción de un determinado navegador enviando una petición y obteniendo unos archivos en nuestra máquina. Es decir, que nosotros en nuestra máquina, para poder probar toda la aplicación, tendríamos que lograr que nuestro servidor cumpliese al mismo tiempo el rol de servidor, es decir, de la máquina que tiene la lógica y los archivos necesarios para mandarle al navegador, y a su vez nuestra máquina también tiene que ser el cliente que abre un navegador y hace las peticiones y recibe la interfaz gráfica. Entonces, si yo me pongo a pensar si ahora mi computadora está lista para poder empezar a hacer ese desarrollo, lo que tendría que pensar es, ok, bueno, mi computadora, que va a ser el entorno de desarrollo, es decir, el entorno en el cual yo voy a estar desarrollando acá en mi compu, va a tener que tener principalmente dos cosas. Primero, un entorno para interpretar JavaScript en el navegador, que básicamente es tener instalado un navegador, pero por otro lado nuestra computadora tiene que poder recibir instrucciones en JavaScript, para lo cual necesitaríamos tener instalado Node.js, y ahora vamos a ver cómo lo instalamos porque esta computadora actualmente no lo tiene porque lo desinstalé para que veamos cómo es ese proceso, pero fíjense que nosotros ahora acá estamos en un navegador y si apretásemos F12 se abren las herramientas de desarrollador y acá tenemos un intérprete de JavaScript como veíamos en el video pasado, pero si de repente nosotros abrimos una consola como la que vemos acá en nuestra computadora, ya no para darle instrucciones al navegador, porque acá nosotros le estamos dando instrucciones al navegador para que por ejemplo nos muestre por su consola el resultado de la suma de 2 más 2, pero al momento de querer darle una instrucción a mi computadora, como no tengo instalado Node.js, no lo puedo hacer en JavaScript. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a abrir una terminal, que para los que no sepan, una terminal no es más que una interfaz que nos permite darle instrucciones a la computadora de otra manera, de una manera más programática. Nosotros, por ejemplo, hay veces que le damos instrucciones a la computadora por medio de una interfaz gráfica, por ejemplo, cuando abrimos el sistema de archivos y estamos acá y venimos y creamos un nuevo archivo, por ejemplo, vamos a crear un documento de texto, por ejemplo, hola.txt. Ahí le dimos instrucciones a nuestra máquina, pero a través de una interfaz gráfica. La línea de comandos es justamente una interfaz de línea de comandos, también conocidas como CLI, Command Line Interface. Entonces acá por ejemplo nosotros le podemos dar una instrucción a la computadora para que nos muestre todos los archivos que están en la ruta en la que estemos posados, porque acá por ejemplo nosotros estamos en el disco C, en la carpeta users y dentro de la carpeta user en particular, y si nosotros ponemos el comando dir nos muestra todos los documentos y carpetas que están en ese directorio. Después por ejemplo le puedo decir a la computadora que me muestre un mensaje por consola, por ejemplo puedo poner echo y ponerle hola mundo y fíjense que me devuelve hola mundo. Ese mismo hola mundo lo podría mandar a un archivo haciendo así y poniendo hola mundo.txt y fíjense que ahí ya no me arroja nada como output, pero si yo vuelvo a poner dir, fíjense que por acá debe estar el hola mundo.txt, y si venimos a la interfaz gráfica del explorador de archivos y venimos a el disco C, carpeta usuarios, carpeta user, fíjense que tenemos el hola mundo y esta instrucción de crear este archivo y de poner este texto dentro de ese archivo se lo dimos a través de otra interfaz, ya no de una interfaz gráfica como el bloc de notas, porque cuando usamos el bloc de notas también estamos escribiendo dentro de un archivo, pero lo hacemos a través de una interfaz gráfica. Acá lo estamos haciendo a través de una Command Line Interface. Y esto es algo muy común cuando uno es desarrollador, utilizar la consola de comandos, pero quiero aclararles que no se asusten porque no es demasiado lo que hay que saber de la consola de comandos. Por lo general vamos a estar poniendo comandos para instalar cuestiones, para levantar nuestra aplicación, para subir nuestro código a un repositorio en la nube, que es GitHub, pero que ya lo vamos a dar más en detalle, pero
Muchas veces yo me acuerdo que cuando arrancaba decía, uy, la consola de comandos, esto es tremendo, no tengo ni idea, no sé cómo se hace, y haces siempre lo mismo y es muy poco lo que tenés que saber. Después uno le puede sacar mucho provecho a la consola cuando se vuelve medio experto y empieza a meter comandos y a optimizar y a hacerse aplicaciones de consola, pero la realidad es que yo nunca llegué a ese punto y de hecho no tengo tan en claro cómo sacarle provecho a la consola de comandos. E igualmente pude desarrollar por completo tuturno.io. Entonces, no se crean que hay que saber demasiado de la consola. Lo que más importa entender es esto, que es una interfaz que no es gráfica, que lo que te permite es darle instrucciones a la computadora. Y por ejemplo, en esta consola nosotros podríamos intentar levantar el entorno de Node.js para poder darle instrucciones a la máquina. Porque si por ejemplo ahora yo pongo 2 más 2, fíjense que me va a tirar un error y me dice que 2 no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable. Me dice, yo no te interpreto esto, no puedo saberlo. De hecho, no sé si poniendo echo 2 más 2, a ver si me deja. Ven, no, me lo pone como texto, no me lo puede interpretar. Entonces, yo lo que necesitaría es levantar el entorno de Node.js, que se levanta con el comando node, pero me va a decir que tampoco reconoce ese comando. ¿Por qué? Porque no está instalado Node.js en nuestra computadora y por eso no puede hacer las veces de servidor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es venir a la página principal de Node.js y descargarnos la última versión del programa de este entorno de ejecución. Fíjense que acá dice Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con V8, motor de JavaScript de Chrome. Necesitamos descargarnos este entorno para darle instrucciones a nuestra máquina. Y acá siempre se puede descargar la versión estable, que viene a ser la Long Term Support, o la versión actual que tiene las últimas características pero está como en beta y es solo para probar las nuevas características, pero no se recomienda para utilizar en producción. Entonces uno siempre se descarga esta versión, ahí ya se descargó y la instalación es súper sencilla, es siguiente, 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 no tiene en absoluto nada de raro, permitimos, listo, ya se instaló. Y ahora esta aclaración es importante para cualquier instalación que hagan. Miren, por ejemplo voy a poner clear para borrar todo lo que aparece en la consola. Fíjense que en mayúscula no me lo toma, es case sensitive, tengo que poner clear con minúscula. O acá en la command prompt me parece que es CLS. Yo estaba poniendo clear porque hay distintas consolas que uno puede utilizar para darle instrucciones a la máquina. Por ejemplo, yo siempre uso git bash, que tiene otra forma de escribir los comandos. Entonces, por ejemplo, acá yo podría poner ls para que me liste todos los archivos en una carpeta. Y fíjense que me muestra todo y me lo muestra con colores, se ve distinto. Pero si ahora yo pongo clear, ven, para limpiar la consola dentro de una consola de git bash se escribe de otra manera. Y de hecho, entre Windows, Linux y Mac, dependiendo de la consola que tengamos abiertas, las instrucciones se dan de una manera u otra al computador. Pero eventualmente ustedes dirán, bueno, estoy utilizando tal consola, ¿cómo hago para darle esta cierta instrucción a la máquina con esta consola en particular? No se preocupen de que hay 1000 consolas distintas y que cada una tiene su variante de cómo se instala algo con esta consola y demás, porque no se preocupen, no los va a llevar a ningún lado. Lo único que tienen que hacer es saber eso. Pero bueno, cerremos esta consola y en esta consola típica de Windows, fíjense que si ahora ponemos Node, me lo sigue sin reconocer. ¿Y eso por qué? Porque esta consola ya estaba abierta cuando instalé el programa, entonces no lo reconoce. Pero si nosotros cerramos esta terminal y volvemos a abrirla, vamos a hacer un poco de zoom y fíjense que si ahora pongo Node, fíjense que me abre un entorno de ejecución de JavaScript. Me dice Welcome to Node.js, la versión que acabamos de instalar, y me pone que tipee esto para más información. Pero no, yo lo único que quiero ver es si interpreta código de JavaScript. Entonces le ponemos 2 más 2, 4 y ya lo está interpretando. También le podemos dar la instrucción de que nos muestre algo por consola. Por ejemplo, le podemos poner console.log y le ponemos hola mundo y nos muestra por consola el hola mundo. Y como esta ejecución en particular no arroja nada, no nos devuelve nada, acá nos tira un undefined. Pero no se preocupen, no estamos viendo particularidades de JavaScript ni nada más. Lo único que quiero que se queden de esta partecita es que ahora nuestra computadora puede ejecutar Node.js y levantar un entorno en el cual le podemos dar instrucciones a nuestra máquina con JavaScript. Es decir, que logramos tener estas dos patas cubiertas para que nuestra computadora pueda hacer las veces de cliente y de servidor para poder levantar por completo nuestra aplicación en esta computadora. Y lo otro que necesitamos para desarrollar, que es importantísimo y vivimos dentro de esta aplicación, es un editor de código. En este caso yo siempre recomiendo Visual Studio Code porque la verdad es que me parece genial y es el más utilizado hoy en día. Y obviamente no es obligatorio utilizar un editor de código, pero lo cierto es que nos ahorra muchísimo tiempo al escribir el código. Nosotros podríamos, por ejemplo, abrir un bloc de notas y crear nuestro primer archivo de JavaScript y, por ejemplo, vamos a poner un console.log de hola mundo y lo vamos a guardar y vamos a guardarlo como un archivo de JavaScript y vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo, y vamos a ponerle index.js, no importa.
importa, o le vamos a poner holamundo.js, lo guardamos en el escritorio y ahora por ejemplo venimos a la consola, tenemos que salir de este entorno de Node.js porque ahora no queremos entrar en el entorno y empezar a escribir código y que nos lo interprete. Esto que estamos viendo acá es un intérprete que se conoce con las siglas de REPL, que vendría a ser Read, Evaluate, Print and Loop. Básicamente es leer lo que escribimos, evaluarlo, mostrar algo por consola y repetir constantemente lo mismo. Entramos en un entorno en el que estamos haciendo constantemente eso. Yo ahora le pongo 2 más 3 y lo que hizo fue leer lo que le puse, evaluarlo, pintar por consola el resultado y volver a empezar. Eso es un REPL, así se lo conoce. Entonces ahora si apretamos Control C, nos dice que si apretamos Control C de nuevo, saldríamos, o que si no podríamos tipear .exit. Entonces pongo por ejemplo .exit y listo, salimos de ese entorno intérprete de JavaScript. Y ahora lo que quiero ya no es abrir un entorno de Node.js para que me interprete cada una de las instrucciones que le voy dando en loop, sino que lo que quiero hacer es que interprete un archivo y lo ejecute directamente y evalúe todo el JavaScript que hay dentro. Entonces acá voy a poner CLS para limpiar la consola y primero tenemos que ir y estar posicionados en nuestra consola en donde está el archivo de JavaScript. Porque nosotros, ¿qué pasa? Ahora el archivo de JavaScript está dentro de disco C, usuarios, user, y fíjense que acá tenemos la carpeta de escritorio y si abrimos acá, fíjense que acá tiene que estar el holamundo.js. Ok, entonces nosotros para ejecutarlo tenemos dos maneras: o navegamos hasta donde está el archivo o directamente al comando Node.js, a esta aplicación de consola, porque por un lado tenemos Node como el entorno de ejecución que se abre cuando ejecutamos Node en una consola, y por otro lado está este aplicativo que es este comando que podemos usar en una consola de comandos para interpretar código de JavaScript. Entonces acá nosotros podemos poner Node y podemos hacer referencia a la ruta exacta donde está el archivo desktop/holamundo.js y fíjense que me lo ejecuta, ¿sí? Esto es lo mismo que navegar a la carpeta desktop, que básicamente lo hacemos con el comando cd, que viene de Change Directory, y este sí es un comando que van a utilizar muy a menudo y que es el mismo en todas las consolas. Entonces le ponemos desktop y fíjense que ahora ya estamos posicionados en esa ruta. Entonces ahora el comando para interpretar ese archivo sería directamente holamundo.js. Pero fíjense que a diferencia de antes, cuando estábamos utilizando el entorno REPL, acá hace la evaluación y no nos deja un entorno interactivo, sino que ejecuta y ya nos devuelve el control de la consola. Cuando apretábamos solamente Node, nos abría ese intérprete. Entonces salimos del intérprete, pero lo que quiero aclararles es que cuando nosotros levantamos un servidor de Node.js, es decir, que le damos instrucciones a nuestra máquina o a la máquina finalmente productiva para que sea un servidor web y por ejemplo esté escuchando peticiones todo el tiempo, esas instrucciones que le damos a esta máquina, que le vamos a contratar a render.com, son permanentes, es decir, el servidor queda cumpliendo esas instrucciones que le dimos, esperando peticiones a ser recibidas a través de internet, como por ejemplo que un navegador le pida estos archivos o que un determinado navegador quiera crear una tarea para algún usuario, pero las instrucciones como que permanecen. No es que nuestra aplicación deja de correr como este archivo holamundo.js. Este archivo se ejecutó, terminó y listo. No permaneció dándole instrucciones a este servidor en particular. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code para que vean desde dónde se instala, que básicamente es desde su página y es súper sencillo. A cada uno le va a aparecer el botón de download dependiendo del sistema operativo que tengan y es también next, 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 se instala y listo. Y lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code, que yo lo tengo acá. Bueno, acá lo tengo abierto con tu turno, así que lo primero que voy a hacer es crear la carpeta donde vamos a escribir todo nuestro código. Entonces, por ejemplo, voy a poner nueva carpeta. Fíjense que acá estoy utilizando una interfaz gráfica para crear la carpeta, pero también la podría haber creado por consola. Pero la realidad es que no me interesa crearlo por consola. Y le voy a poner, por ejemplo, curso. Le voy a poner así, no importa, no se preocupen por esto. Y fíjense, yo acá puedo hacer clic derecho y abrir esta carpeta, por ejemplo, con una terminal. Y esto básicamente me abre una terminal en esta ruta en particular. Y yo acá, por ejemplo, puedo abrir Visual Studio Code poniendo code punto y eso me abre Visual Studio Code y en el explorador de archivos de Visual Studio Code me muestra que estoy dentro de esa carpeta. También podría haberlo hecho con la interfaz gráfica y hacer clic derecho en la carpeta, por ejemplo, mostrar más opciones y abrir con Visual Studio Code y también se abriría, o directamente puedo abrir Visual Studio Code y poner File, Open Folder, venir a escritorio y abrir la carpeta curso, seleccionar carpeta y es lo mismo, pero ven que se le puede dar instrucciones a la máquina de muchas maneras distintas y siempre uno termina
viene haciendo lo mismo. Y acá lo que vamos a hacer es crear nuestro primer archivo de JavaScript, que le vamos a poner index.js, que va a ser el entry point o el punto de entrada de nuestra aplicación, y este es el archivo que vamos a ejecutar y que le vamos a poner node index.js, y que le va a dar instrucciones a nuestra computadora para que escuche peticiones en un determinado puerto. Acuérdense que no es solo escuchar peticiones, sino que nuestra aplicación queda escuchando en un puerto específico de la computadora y en otro puerto podría haber otra aplicación. Pero claro, ahora nosotros, por ejemplo, queremos escribir código acá y ahora vamos a hacer un poco de zoom. No se preocupen por Visual Studio Code, no necesitan saber demasiadas cosas y las cuestiones que vayan a necesitar saber las vamos a ir explicando de a poco. Pero no tiene sentido que hoy yo me ponga a recorrer cada una de las partes de Visual Studio Code, porque justamente lo que queremos con este curso es no ahondar en cosas que no te cambian nada en el día a día. Entonces, cuando vayamos necesitando hacer algo que requiera alguna explicación de Visual Studio Code, lo hacemos. Si no, no, porque no queremos perder tiempo. Entonces acá, por ejemplo, lo primero que necesitamos hacer, y que todavía no hicimos ninguna introducción a JavaScript, pero lo que quiero que vean es cómo se le da una primera instrucción a nuestra computadora para que quede escuchando peticiones en un determinado puerto. Y con eso vamos a terminar este video. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es utilizar un módulo que solo existe en el ecosistema de Node.js. ¿Por qué? Porque JavaScript originalmente, el lenguaje puro, no estaba pensado para darle instrucciones a una máquina, sino para correr en el navegador. Entonces, intrínsecamente en el lenguaje no hay código que permita darle esas instrucciones a la computadora, y para eso, cuando se desarrolló el entorno de Node.js, una de las librerías que se desarrolló es un módulo que se llama HTTP, que básicamente es un módulo que te permite gestionar todas las interacciones de red a través de, por ejemplo, internet con una computadora. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es obtener el código de este paquete para utilizar un determinado método, una determinada funcionalidad escrita en esta librería que nos permita darle ese tipo de instrucciones a nuestra computadora. Y para que podamos tener todas esas funcionalidades de red de la librería HTTP de Node.js en este archivo en particular, tenemos que requerir esa librería con la función require, en donde tenemos que pasarle como parámetro el nombre de la librería, HTTP. Esto es lo que se conoce como una función en JavaScript, y ya vamos a ver en detalle todo lo básico de HTML, CSS y JavaScript, pero por el momento quiero que vean cómo es que le damos una instrucción a la computadora de que se quede escuchando peticiones de red. Entonces, perfecto, ahí ya estamos requiriendo el contenido de esta librería, pero para poder utilizarlo nos falta almacenarlo en algún lugar, porque nosotros en posteriores líneas vamos a querer utilizar algo de esa funcionalidad, pero necesitamos receptarla en algún lugar, guardarlo en memoria, para que no nos olvidemos que lo requerimos. Entonces ahí básicamente entra el concepto de variables, que es un concepto típico en cualquier lenguaje de programación, que básicamente es almacenar en memoria determinada información para su posterior uso. Entonces, en JavaScript particularmente se utiliza la palabra reservada const para definir una constante, es decir, un espacio que se reserva en memoria y que se pretende no cambiar su contenido a futuro. Por ejemplo, yo le pongo const HTTP, le pongo ese nombre a esta constante, que básicamente la diferencia entre variable y constante es que cuando definimos una constante estamos indicando que el valor que almacenamos acá no debería poder cambiar, y que cuando definimos una variable, que se hace con la palabra reservada let, estamos diciendo que el contenido de esto podría cambiar, ¿sí? Básicamente esa es la principal diferencia. Después vamos a entrar más en detalle en eso, pero por el momento solo quedémonos con que requerimos toda la funcionalidad de esta librería de Node.js y lo tenemos almacenado en este objeto. Después vamos a ver también que en JavaScript todo es un objeto, pero por el momento quédense con que pudimos almacenar en este espacio en memoria HTTP toda la funcionalidad de la librería. Entonces ahora lo que queremos hacer con esta librería es crear un servidor. Entonces llamamos a la librería HTTP que tenemos almacenada en esa constante, y fíjense que acá ya me ayuda y me reconoce que hay un determinado objeto que tiene esa denominación, y si yo pongo punto, fíjense que me va a empezar a tirar un montón de información relativa con este objeto, y uno de los métodos de este objeto, que vendrían a ser funciones pero que pertenecen a un determinado objeto, no importa, no se preocupen por eso, ya lo vamos a ver, pero fíjense que tiene un método que se llama createServer. Entonces, si nosotros ponemos createServer, esto es una función que se ejecuta, y fíjense que acá nos da como la definición de este método createServer, en donde me dice que como parámetro recibe un request listener o un escuchador de request, que básicamente es una función. Tenemos que pasarle una función con la cual vamos a controlar las peticiones que lleguen a este servidor, ¿sí? Entonces, genial.
este método va a crear un servidor y lo vamos a almacenar, por ejemplo, en una constante que se llame server. Pero acá lo que nos falta pasarle es decirle, che, yo con este método createServer te voy a crear un servidor para controlar las peticiones. Pero vos pasame acá como parámetro una función con la cual pretendas controlar las peticiones a gusto, como vos quieras. Entonces, miren lo que voy a hacer, voy a crear una función, por ejemplo, function. Esta es una manera de definir las funciones. Vamos a poner function request controller, por ejemplo, y básicamente este es el cuerpo básico de una función, en donde ponemos la palabra reservada function, después el nombre de la función, después los parámetros que recibe y después abrimos y cerramos llave para definir lo que va a ser el cuerpo de la función, donde acá va a estar nuestra lógica, ¿sí? Acá va la lógica de nuestra función, que en este caso es un pedazo de código que escribimos para controlar las peticiones que van a llegar a esta máquina, por ejemplo. Pero acá lo que tenemos que saber es que cuando nosotros, por ejemplo, nosotros le vamos a pasar la denominación de esta función al createServer, ¿sí? Entonces ahí estaríamos cumpliendo con lo que nos pedía la definición de esta función. Recuerden que si nos posamos en esa función nos decía que recibía un request listener y fíjense que nos dice que ese request listener es una función que es automáticamente agregada al evento request, que básicamente Node.js es manejado por eventos y cada vez que llega una petición se ejecuta el evento request. Entonces lo que hace este createServer es ejecutar esta función cada vez que llega una request a nuestro servidor en el puerto en el que esté escuchando este servidor en particular. Entonces perfecto, ya definimos cuál va a ser la función que controle todas las peticiones que lleguen a nuestro servidor y lo único que vamos a hacer como lógica de nuestro servidor por el momento es mostrar por consola, que fíjense que esto es un snippet, un atajo que te da Visual Studio Code, que si yo pongo CLG es un atajo para el console log, por ejemplo. Entonces ponemos CLG y apretamos Tab y fíjense que ya me autocompleta y acá le vamos a poner recibimos una nueva request, ¿sí? Entonces, genial. Ahora ya requerimos la librería, definimos un pedazo de código con el cual íbamos a controlar las peticiones que llegaran a nuestro servidor y con la librería HTTP, más precisamente con su método createServer, asignamos este controlador al evento request cada vez que llegue una request. Perfecto. Cuando ejecutamos este método nos devuelve el servidor en sí. Esta vendría a ser como nuestra aplicación. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a abrir una terminal dentro de Visual Studio Code y básicamente podemos hacerlo desde acá. Venimos a la opción terminal y podemos poner New Terminal o poner Control Shift más ñ. En Mac eso será con otro comando, pero en Windows podemos hacer este comando o directamente hacer clic acá. Yo voy a apretar Control Shift más ñ y fíjense que me abre una terminal integrada dentro de Visual Studio Code y que me dice que está posicionado en la carpeta curso, que es donde estamos acá. Entonces, por ejemplo, yo podría ahora ejecutar Node y después poner index.js. ¿Qué pasa? Cuando lo ejecuto, fíjense que me devuelve la interactividad con la consola. Y yo les dije que estas instrucciones permanecían. Pero ¿qué pasa? Nos faltó algo muy importante, que esta parte es la configuración del servidor. Miren, vamos a poner acá, esto es configurar nuestro servidor. Es decir, le dijimos qué iba a pasar cada vez que se reciba una request y básicamente es mostrar esto por consola. Pero nos faltó poner a nuestro servidor a escuchar en un determinado puerto de la computadora. Entonces acá tenemos que poner server.listen y como primer parámetro recibe el puerto en el cual va a terminar escuchando. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que escuche en el puerto 4000 y fíjense cómo ahora, siempre acuérdense de guardar los cambios y de que no esté el puntito en blanco acá, fíjense cómo ahora si ponemos el comando node index.js, de repente no nos devuelve la interactividad con la consola. ¿Y eso por qué será? Porque justamente ahora las instrucciones que le dimos es para que se quede escuchando en un determinado puerto y que cada vez que llegue una request a este puerto, la controlemos con este request controller, que es esta función que vemos acá. Entonces, si ahora nosotros venimos al navegador y le apuntamos a nuestra propia máquina, ¿qué pasa? Para apuntarle a google.com tenemos que hacer google.com y esto encuentra cuál es la máquina en el planeta Tierra que tiene el código de Google y le hace una petición de los archivos de HTML, CSS y JavaScript que le permiten pintar esto por pantalla. Ahora nosotros necesitamos hacer una petición de red como la que
que estamos haciendo acá, pero a nuestra propia máquina. Y para hacerle una petición a nuestra propia máquina, podemos referenciarla con el nombre de dominio localhost, ¿sí? O el host local. Y eso tenemos que concatenarlo con dos puntos, el puerto, que acuérdense que era el 4000, y fíjense que hacemos la petición y se queda pensando, ¿sí? Es como que queda colgado ahí. ¿Por qué? Porque salió la petición, pero nunca se está obteniendo una respuesta. Porque lo único que le dijimos que hiciera a nuestra aplicación es mostrar por consola algo cada vez que se recibiese una request en este servidor. Y fíjense que ya recibimos dos requests. Recibimos una request, y si ahora minimizamos esto y ocultamos esto, miren, vamos a ver cómo en tiempo real estamos recibiendo requests y las estamos controlando. Nuestra computadora está escuchando en el puerto 4000 peticiones de red, ¿sí? Entonces, hacemos una request y llega, hacemos otra y llega, hacemos otra y llega, hacemos otra y llega, ¿sí? Pero bueno, como este video ya se está haciendo muy largo, lo vamos a dejar por acá, pero fíjense cómo ahora ya logramos que nuestro servidor o que nuestra computadora pueda hacer las veces tanto de cliente, como el navegador que teníamos abierto, como de la máquina que está escuchando peticiones en un determinado puerto. Pero ahora eso no está sucediendo en producción, sino que está pasando en nuestra computadora. Con estas tres cositas instaladas ya logramos abrir un navegador en nuestra compu y hacer una petición a una aplicación que tenemos en un puerto corriendo en nuestra computadora. De esa manera se desarrolla, y una vez que tenemos todo desarrollado en nuestra computadora, ahí después lo subimos en producción y nos encargamos de que todo funcione de la misma manera que funcionaba en nuestro entorno en desarrollo. Así que bueno, espero que haya quedado claro esta primera introducción de cómo tenemos que empezar a pensar en nuestro entorno de desarrollo para empezar a crear una solución, y en el próximo video ya vamos a ver cómo empezar a escribir nuestros primeros archivos de HTML, CSS y de JavaScript, y cómo hacemos para que nuestro servidor devuelva esos archivos y se los dé al navegador para que los pueda pintar o renderizar en la pantalla para que el usuario interactúe, ¿sí? Así que nada, espero que les haya gustado el contenido, que se haya entendido. Por favor, déjenme sus dudas en los comentarios. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video.